nada más para que ustedes lo vean y se va a pasar por WhatsApp al mensaje, digo, perdón, a la comunidad. Se les va a pasar una idea central sobre esta breve serie que vamos a tener sobre una de las cosas más importantes que es, una de las cosas más importantes y más valiosas que Dios nos ha dado al ser humano, que es el discernimiento. Hay un discernimiento, hay un don del discernimiento como algo que el Espíritu Santo nos da, eh, pero también vemos un don de fe como parte de los dones que el Espíritu Santo nos da. Sin embargo, ese don de fe es algo diferente a la fe que Dios nos da a todos los seres humanos. De la misma manera, el discernimiento es algo que nos puede dar el Espíritu Santo, pero también es algo que desarrollamos a lo largo de la vida, o al menos eso es lo que debería de suceder en cada uno de nosotros. Entonces, voy a partir de básicamente el cero, o sea, desde la base, y estas ideas van a estar establecidas, perdón, van a ser comunicadas a ustedes a través del chat. Yo creo que ya se envió. Y también eh, aquí vamos a ir viendo un poquito del propósito del mensaje que, que tiene que ver con el mensaje de hoy, pero también, por supuesto, con esto, con todos los mensajes en las no sé cuántos mensajes. Yo creo que es algo breve para después retomar la obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito más de la obra del Espíritu Santo, de el fruto del Espíritu y luego los dones del Espíritu Santo. Porque todo esto es necesario por el momento que estamos viviendo como iglesia, pero también por el momento que estás viviendo tú como persona, eh, y la situación mundial que tenemos a nuestro alrededor, que precisamente va en contra de, de muchas cosas, pero particularmente de esto. Bienvenidos a todas las personas que nos ven. Estamos en Río de Agua Viva. Esperamos llevar sanidad a todas las naciones. Empiezo hablando, voy a hablar un poquito ahí desde el punto de vista de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, de la ciencia. Eh, y les voy a pedir que me ayuden repitiendo estas tres palabras para que lo tengan ahí un poco más registrado, se ayuden a registrarlo. Me ayuden a decir supresión emocional crónica. Ahora vamos a decirlo juntos, supresión emocional crónica. Una vez más, por favor. ¿Qué es esto? Cada vez que ustedes vean el término crónico en alguna, después de alguna palabra, crónico tiene que ver con tiempo. Y cuando se habla de algo crónico, que no necesariamente tiene que ser una enfermedad, habla de que ya lleva un tiempo, y por lo regular es mucho tiempo, ¿sí? O sea, ya por causa del tiempo, algo ya quedó establecido en la vida de las personas. Una enfermedad crónica es una enfermedad que lleva mucho tiempo en tu cuerpo. Mientras más tiempo pasa, más difícil es sanar esa enfermedad. ¿Aquí de qué estamos hablando cuando hablamos de la supresión emocional crónica? Bueno, que se está hablando de algo que ya se hizo un hábito, y recuerden que los hábitos tienden a hacerse inconscientes. O sea, hay muchas cosas que ustedes hacemos que ya no pensamos cuando las hacemos. Muchos hábitos, es bueno que no estemos en un proceso ahí de reflexión, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas, cuando nos vestimos para ir a trabajar, si tomas demasiado tiempo en reflexionar qué pierna vas a meter primero en el pantalón, pues se te va a hacer tarde, ¿no? Pero al mismo tiempo, el que los hábitos se hagan inconscientes representa un peligro grave para nosotros.
No estamos hablando aquí no estamos hablando de un trastorno, pero los hábitos malos pueden generar trastornos. ¿Qué es un trastorno? Pues es algo que ya no está como debía de estar, como debe de estar, de acuerdo al diseño original. ¿De qué hábito estamos hablando? Del hábito de suprimir. ¿Qué? Particularmente aquí, es la supresión emocional crónica es un hábito persistente que fortalece y que es el hábito de reprimir o esconder o no procesar emociones. Suprimir, reprimir, esconder o no procesar emociones. Especialmente las más difíciles para cada uno, que por lo regular son la tristeza, el enojo, el miedo, ¿qué? O el dolor. Bueno, acuérdate que es allá. Acuérdate que es allá para que, porque si no, pasa esto. Ahora, eh, esta supresión, muy importante, cuando se hace hábito, pues ya no se piensa. Ajá, solo se hace. Pero algunas personas podrían confundir la supresión con algo bueno como sería el dominio propio. Una cosa es el dominio propio y otra cosa es la supresión de las emociones. ¿Cuál es la diferencia? El dominio propio, por ejemplo, si alguien o algo me hace enojar, no es que suprima la emoción, no es que la reprima, no es que diga, porque aquí muchas personas piensan que el control de las emociones es como, no estoy enojado, no estoy enojado. Ajá, eso no es control de las emociones. Control de las emociones es decir, estoy muy enojado, pero no algo indebido con eso. Pero el dominio propio hace algo más. El dominio propio hace que yo realice mi tarea, la tarea que tengo que hacer, independientemente de cómo me sienta, independientemente de lo que generen las personas o las circunstancias, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí entendemos la diferencia? ¿Sí se oye bien? Ok, entonces, la supresión emocional crónica es que te tragas las emociones, se vuelve un hábito, entonces, este, ya se queda ahí establecida. Oigan, buenos días. Oigan, buenos días. ¿Cómo están? Esa es la supresión emocional crónica. Exactamente. Claro, ahorita ustedes van a dar esa respuesta eh, porque esa respuesta no necesariamente es la verdadera, pero, pues digo que ahorita todos se pongan aquí a contarme sus penas. Socialmente tenemos que responder de esa manera. Pero hay un problema cuando tú dices que estás bien, como acabas de decir, y no estás bien. Ujú. Y ahí se queda. Entonces, hay una afectación en todos los niveles de nuestra persona. Hay una afectación emocional, evidentemente, que genera que tú estés constantemente diciendo que estás bien. Por ejemplo, que genera que constantemente te estés tragando tus emociones. Y la alegría sería igual, ¿eh? O sea, si te tragas la alegría, pues entonces sería igual, tendría la misma afectación. ¿Qué afectaciones? ¿Qué va a generar esto? La afectación más famosa de nuestros tiempos, la ansiedad, ¿sí? Genera de inmediato ansiedad. Por supuesto, hay unos que se van hacia la ansiedad, otros se van hacia la depresión. Pero también genera irritabilidad. ¿Qué es irritabilidad? No te pueden decir tantito, porque luego, te pones así tenso, tensa, tenso, no menso, tenso, en guardia, ¿no?
tantito que te toquen el tema X, la vena que está ahí, ¿no? Y, y la persona las otras personas, oye, pero si apenas te estoy empezando a hablar, es que ya. Ujú. Irritabilidad, vacío interior, en la sensación de un vacío, entumecimiento afectivo. Este término me fascinó. Entumecimiento afectivo. ¿Ve? Fíjate cómo son los hermanos. Te están hablando. Ale, ale. Pero eso es emocional. A nivel físico, se les saltan aquí las venas del cuello. Siempre están tensos, tensos, Carmen, tensos, ¿sí? Y un estrés prolongado. O sea, están cada vez ocupan más horas del día en estar estresados, hasta las horas de la noche del sueño. Pero también afecta en relaciones. Tragar, guardar, suprimir, reprimir, cualquier emoción afecta tus relaciones. Aguas jóvenes, Ángel, Dania, chavos, porque les dificulta la conexión genuina con otras personas. Entonces, ¿cómo es la hora del apapacho? En cualquier iglesia, a la hora de saludarnos. Y todos somos bien lindos, todos somos maravillosos, todos nos queremos, pero superficialmente, porque ya cuando nos empezamos a conocer bien, dices, ay, nanita, bueno, esto es un paso antes, ya no te relacionas, se van poniendo cada vez, muchos de aquí se van pareciendo al Mencho, porque van poniendo varios círculos de seguridad para que no se les acerquen emocionalmente. Afecta la sana, a ver, digan sana, vulnerabilidad. Esto que acaban de decir ustedes es tremendo, es de las afectaciones más graves, ¿sí? O sea, de pronto hay tantas cosas, tantas emociones suprimidas ahí, que ya no sabes si es por miedo, ya no sabes si es egoísmo, ya no sabes por qué, pero ya no te presentas de manera vulnerable. ¿Qué quiere decir de manera vulnerable? Que hables de tus debilidades, que digas qué cosas te cuestan trabajo, qué no sabes, las cosas que no sabes, que pidas ayuda. Porque cuando te preguntan cómo estás, entonces cada vez más es ya no tener contacto con las personas. Hay gente que sale corriendo de las reuniones de la iglesia porque vienen a ver a Dios. A ver, levanten la mano, ¿quién ha visto a Dios? No podría, si tú viste a Dios, ya no podrías levantar la mano. O sea, esas son de las frasecillas cristianoides, religiosoides, que les gustan a los que suprimen y que ya tienen suprimido de manera crónica sus emociones, que no quieren relacionarse con la gente. Porque ellos vienen a ver a Dios. ¿Y por qué a Dios? Pues porque ni lo ven. Y Dios no, o sea, en su idea, Dios no hay riesgo con Dios, ¿verdad? Entonces todos son difíciles, menos yo. Todos son payasos, menos yo. Todos son presas, menos yo. Todos son sangrones, menos.
Y sobre todo a los jovencitos, los más jóvenes de acá, a ver, ¿hay alguna embarazada? ¿No va? Yo para preguntarle al bebé que está dentro. Los más jovencitos de aquí son los que están más expuestos a esto. Pero si tú ya tienes 15, 16, 17 años, pues por eso se dan las hipocresías, las falsedades entre las relaciones. Porque no sabes cómo relacionarte de manera correcta con las personas. Por ejemplo, si tú crees que una relación, para que sea correcta, una relación, y sobre todo cristiana, si es cristiana, nunca debes de tener problemas, pues estás totalmente perdido, quién sabe en qué planeta andas. Ujú. Pero si tú ves al matrimonio del pastor acá como teniendo un agarrón, ¡ay, santo! Y viene la crítica, y luego por eso, por esas cosas ya no podemos presentarnos vulnerables. Decirle a alguien, oye, estoy cojeando de este pie, Dios de mi vida, ya me quitaron el mensaje. Ahí está. Y hay una afectación de fondo todavía más fuerte que es la espiritual, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La supresión, o sea, el no expresar las emociones que tengo, surge de origen como un mecanismo de defensa. O sea, lo que tu cerebro te dice es defiéndete. ¿De qué? O sea, esto puede surgir por un trauma. Y el trauma no es algo negativo, peyorativo, porque también luego las personas dicen, ay, es que está traumado, pobre idiota. No, no. Ujú. Por ejemplo, está el área de traumatología. Ujú. Y no son tontos, o sea, ni son menos. Es un trauma. Si está el área de traumatología, ¿qué es un trauma? Es algo, es un daño, ¿no? No esperado, grandísimo. Ajá. Y entonces, y entonces, el o sea, eh, esto es muy interesante. Yo nunca me he desmayado, pero hay personas que en un accidente, ¿no? O con un dolor muy fuerte, pierden el conocimiento. A ustedes, yo creo que ya les pasó, ¿no va? Ustedes no han perdido el conocimiento. Andrea, tú eres la que no debe perder el conocimiento. Solo algunos me agarraron el tema. Se pierde el conocimiento, te desmayas porque es tanto. Y fíjate, esto es muy interesante porque es demasiada información. Entonces, te dicen, tu hijo, tu mamá, tu papá se murió. ¿Qué dices tú? Cuando te dicen, vamos a ponerlo en el escenario más común, que ese lo tienes bien metido en el tuétano. 3 de la mañana, 2:47 de la mañana, suena el teléfono, suena el celular. De entrada, ¿qué piensas? Bueno, los que piensan, porque hay unos que ni se despiertan con algo malo pasó. Entonces, contestas, es una voz conocida de algún familiar y te dicen, tu mamá, tu tío, tu hermano, tu hermana acaba de tener un accidente y murió. ¿Cuál es tu primera respuesta ahí en el teléfono? Dices no, dices no. ¿Por qué dices no? Porque ese es el mecanismo de defensa. Es demasiada información, es demasiado grande y no, o sea, obvio no lo queremos, pero no lo podemos recibir del todo y por eso se pone un filtro. El mecanismo de defensa es un filtro. No, no tiene que ser una muralla, tiene que ser un filtro para que te vaya dejando pasar la información poco a poco. Pero también estos mecanismos de defensa o la supresión de las emociones surgen en ambientes principalmente familiares, en nuestros primeros años de vida, o escolares, donde expresar emociones era castigado, ¿no? El clásico de los niños, hombres, no llores, marica,
Yo me acuerdo mucho cuando, no saben el coraje que me daba cuando me cantaban ahí en la primaria o a lo mejor hasta en el kinder. Marguita sin calzones, se los quita y se los pone. Y ahorita uno escucha eso, ¿no? Y dices, ay, bueno, espero que nadie se sienta como yo a los. Pero les prometo, cuando a mí me cantaban esa, dos o tres, me ponía a llorar. Me daba mucho, no sé qué, ¿no? Heridas no resueltas. Yo no sé por qué se piensa que en el terreno emocional las heridas se curan con el tiempo. Y le pasa exactamente a las heridas, les pasa exactamente lo mismo emocionalmente que a las físicas con el tiempo. Si no se trata, se infecta. Y por eso luego traen unas caras. Es en serio. Pero les preguntan, ¿cómo estás? Ujú. Y esto, a ver, los que pasan de 20 años, levantan la mano. A todos ustedes que pasan de 20 años. 20, 25. Eh, a lo mejor a Ale, a Isaac, algunos otros no, y es peor para ellos. Tal vez Abril, no lo sé. Pau, no lo sé. Pero a los que son papás acá, que pasan de 25, 30 años, se nos exigió ser fuertes de una o de otra manera, ¿no? El clásico que a mí me cayó cuando muere mi padre, ahora tú eres el hombre de la casa, ¿no? Eh, y eso es too much, es una cosa. ¿Qué significa eso? O sea, no sé, porque si soy el hombre de la casa, pues entonces no tengo que avisar a la hora que llego, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay confusión, porque qué sí, que no. Entonces, uno aunque sea hombre, no puede ser el hombre de la casa si el papá falta. El hermano mayor de la casa, si el papá se va o se muere, es el hermano mayor, es el primogénito. Y más si es Emiliano, es el mayor, ahí sí se nota, ¿va? Por lo grandote que está. Igual Sergio, me imagino que tú fuiste el mayor, ¿verdad? Pero eres el primogénito, eres el hermano mayor, no puedes ser el papá. Pero vienen esas exigencias de no mostrar debilidad. A ver, digan por favor todos, no mostrar debilidad. Esas ni tengo que hacer que la repitan, hijos, porque están bien entrenados en no mostrar debilidad. Pueden mostrar lo que sea, menos debilidad. Ahora, fíjate esto, suprimir emociones, suprimir emociones, suprimir emociones. Me preocupas, Río, en particular, tú, Río, ¿m? Porque es precisamente una de las luchas más fuertes acá. No que muestres una emoción en particular, sino que no muestras emoción. ¿Cómo se llega a ese punto? Ir suprimiendo, 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 suprimiendo. ¿Cómo estás? Ujú. Pero hay un gran problema con esto, porque la emoción que se reprime no desaparece. Aguas mamás, aguas papás. Ujú. Porque, porque si tienen un hijo, dos, y uno es el latoso y la otra es el tranquilito, la tranquilita, ¿a quién le ponen atención los papás? Al latoso, a la tranquilita, perdón, a la tranquilita o el tranquilito lo dejan a un lado. El latoso, tú piensas, el latoso es el problema. ¿Qué está haciendo el tranquilito? Está suprimiendo, 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 reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo. Y fíjate, de acuerdo al estándar de Dios, ¿a quién recompensamos? ¿Al que multiplica o al que no hizo nada? Pero al que no da lata, ujú, al que está estudiando, al que está dando resultados, al que obedece, al que se porta bien, lo olvidas. Y el mayor presupuesto de la familia se va para el que da lata.
¿Quieres tener resultados prontos con tus hijos latosos? Ya no los peles. Enfócate en premiar a quien está haciendo las cosas bien. Y no es que no lo quieras a tu hijo latoso. ¿Estás triste, Amelia? ¿Estás triste? ¿Sí? ¿No? Ven. ¿Cómo estás, Amelia? Bien. No, y no que no esté bien, pero de pronto ya se hace así como, ¿qué onda? ¿Cuál sí es la verdad? ¿Cuál no es la verdad? La supresión crónica no desaparece, ni las emociones, ni el dolor. Se queda ahí. Es un dolor no gestionado, o muchos, ¿sí entienden? ¿Sí entendemos lo que quiero decir con gestionado? No congestionado como de la nariz, no. ¿Sí se entiende el término gestionado? Que no se trabaja, que no se procesa. Si no lo bajas, no lo procesas, entonces ahí es cuando viene el no superado. ¿Y qué le dices tú cuando ves a alguien así? ¡Ah, ya supéralo! Y tienen razón. Pero para superarlo no es dejarlo de hablar. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija cuando llora? ¿Qué es lo primero que le dices? No llores. Segundo consejo así, pero mega guau. Ya no pienses en eso. Y viene entonces la solución mágica. Ya supéralo, ¿no? A ver, todos llegan ya. Supérame. Esas sí se la saben, ¿verdad? Mira, hasta Amelia ya se puso contenta con esa alabanza. Eso, tocamos la vena. Estoy tocando apenas, mi querido Serge Mancera. ¿Te das cuenta? O sea, ¿podrías empezar a percibir lo grave que es esto? ¿O no? Todavía no. Hemos estado hablando sobre la obra del Espíritu. Y si hablamos de la obra del Espíritu, estamos hablando de él. Otra vez, toma dos. Hemos venido hablando de la obra del Espíritu. Y si hablamos de la obra del Espíritu, estamos hablando del. Toma tres, toma tres. Les voy a dar otra oportunidad. Empieza con T y termina con ajo. ¿Ok? Sí, hemos venido hablando de la obra del Espíritu. Y si hablamos de la obra del Espíritu, estamos hablando del. ¡Qué bárbaro! Solo nos tomó tres oportunidades para. Ajá. Dios, ¿cómo trabaja? Maravilloso. Todo lo que hace es. Miren allá. Él no hace basura. Bueno, una persona la cachó. Toma dos. Él no hace basura. No hace errores. Ya. Si alguien tiene en la mente que es un error, no. Nadie hace errores. Digo, perdón, Dios no hace errores. Ni hace. Fíjate qué bonito es esto para nosotros. Para nosotros. Ni hace cosas menos para Mesías Shafat. Pero para todos los demás, bueno, espero, hasta Héctor allá, todos acá, él no hace defectos. Y fíjate qué bonito viene para nosotros, que vivimos en el DF. Por lo tanto, somos defectuosos. Y le podemos decir, ni más, Dios no hace defecto. Nosotros somos la creación de Dios y en Cristo somos obra, ahora mismo somos una obra del Espíritu Santo en proceso. Y sí, aunque todos nosotros podemos, o la mayoría podemos maravillarnos con la creación de Dios, ahí hay una desconexión muy fea porque no te das cuenta, aunque lo sabes, que tú eres la corona de esa creación, pero cuando tú te ves, no te ves como una maravilla, aunque seas mujer, ¿verdad? Ese fue la lenguaje
de la Mujer Maravilla, ¿va? Para quien no le viven, mira, muchos se dicen, ¿no? No hay una montaña con depresión, no ves a un río ahí estancado, detenido, no ves a un flamingo flamenco, o sea, como enojado. eh, y es maravillosa esa creación, y lo que hacen es espectacular, ¿no? O sea, ver cómo todo funciona maravillosamente. Pero nada más te ves tú y ya no ves esa maravilla. Y entonces el problema es que vivimos, servimos, trabajamos, ministramos sin tener eso en nuestro sistema. Dios no hace basura, pero de pronto lo que hacemos parece basura. No sirve. No reflejamos la identidad como hijos. Eso no quiere decir fingir. Precisamente por eso este mensaje se llama Cuando el corazón deja de fingir. No estoy hablando de hipocresía, aunque tenga que ver. ¿Qué reflejamos constantemente? ¿Cómo están? Pero reflejamos lo que traemos dentro. Las mentiras que crees son las que reflejas. Y ese es un motivo muy grande de preocupación para cualquier pastor y tendría que serlo para cualquier padre, para cualquier madre y eh, para cualquier ser humano que habite en este planeta. Quiero platicarles que ayer yo vi a una iglesia haciendo un trabajo maravilloso. Me estoy refiriendo al arca ven, les dije ayer de quién era el arca y ustedes ya me echaron aquí. No, pero la obra se llama el arca de Noé, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a ustedes. Yo los veía y cada quien hizo lo suyo de una manera, wow, wow, lo hicieron muy bien, cada uno, no hubo uno que no lo hiciera espectacular. ¿Saben por qué? A ti no te interesa, ¿verdad? Bueno, es que ella andaba con un... Pero eso, creo que ayer ya se arrepintió de todas sus maldades, todos sus pecados. Sintió como que el infierno la absorbía, decía, Señor, misericordia, hijo de David. O sea que yo no dije nada, ¿eh? No he dicho nada. ¿Saben por qué? A ver, díganlo así. Lo hice maravillosamente, todos, ¿eh? Todos, porque hasta los padres que llevaron a sus hijos. Díganlo. Lo hice maravillosamente porque le creí a Dios y me la creí. Resultado espectacular. Y yo sé que muchos aquí están pensando, ay, el sonido, y quién sé qué. No, nosotros no somos actores, no somos una compañía de teatro, no somos un club de amigos, somos la iglesia de Cristo. Y se impactó en ese lugar de maneras que no podemos todavía ver. Algunas cosas las vimos, algunas las escuchamos, pero no tenemos de todo el impacto. Se cavó profundo y se sembró la semilla. Y toda la gloria a Dios. Ahora déjenme decirles, también vi otra cosa. Para quien no sepa, fuimos a una casa, a una institución, a una IAP, eh, una casa hogar para ancianos. ¡Pum! Qué fuerte estuvo. Vimos ancianos olvidados.
Miren, no pude pensar, no pude evitar pensar, discúlpenme si ustedes dicen, ay, qué presumido, pues sí, no pude evitar pensar y decir, caray, ¿cuántos de ellos no tienen, ni siquiera tienen la edad de mi madre y ya no pueden, no pueden? Una señora que me dijo, disculpe, ¿qué fecha es hoy? No sabía ni en qué día vivir. 14 de marzo del 1820. ¿Se imaginan que le hubiera dicho eso? Le dije, no, pues 4 de abril del 2026. Le dije toda la fecha del 2026. Ay, no, 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 no. Vimos a los familiares, vimos una cantidad de ancianos y muy pocos familiares ahí agotados, pero sonriendo frente a sus familiares, porque uno tiene que ser fuerte o no ante la familia o no. Entonces te tienes que tragar tu llanto. Díganme en dónde, perdonen ustedes la palabrota que voy a usar, díganme en dónde fregados dice eso, que no tienes que llorar con el que llora. ¡Ah! Dice lo contrario, ¿verdad? El manual de la vida. Y algo golpeó mi corazón después de darle gloria a Dios por mi mamá. No les voy a decir la edad porque yo soy un caballero y es la dama de damas. Pero no llega ni a los 60. Después de eso, algo me golpeó el corazón fuertemente. Se los puedo decir. Yo no quiero verlo así. A ninguno de ustedes. Y por eso les presumo a mi mamá. Porque si yo hubiera hecho lo que la sociedad me dice con mi mamá, no seguiría igual de hermosa, bella, fuerte, sana. Sé que ella me dice, me duele, pero ven, es un testimonio viviente. Así quiero que seas tú. ¿Está mal que quiera eso? Alguien me va a decir, ay, pero no como Lupita. Bueno, con tu carácter, pero me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Te lo digo bíblicamente para que luego no vayas, ay, ay, te lo digo bíblicamente. Olvídate de lo que yo quiero. Es Dios el que quiere que seas como Abraham, como Sara, como Ruth, como Moisés, como Loida, como Josué, como lleno de años, pero vigoroso, sano, fuerte. ¿Y cómo se logra? Un día decidieron creerle a Dios, creérsela y cumplieron su propósito. ¿Cómo cuesta trabajo expresar nuestras emociones? Y yo sé que ustedes me van a decir, es que estoy procesando, es que estoy masticando, ¿no? ¿Por qué no empezamos a dejar de fingir y decimos, hay una desconexión entre mi corazón, mi cerebro, mi lengua, que no salen las emociones? Hay que esforzarnos. ¿Cómo se llama tu hija, Aris? Samantha. Samantha, a ti te están enseñando por todos lados que no tienes que esforzarte, como a muchos ya acá. Solamente que a los adultos sí nos dieron la cultura del esfuerzo. Ya luego nos está llegando la facilidad.
Pero nosotros sabemos que tenemos que esforzarnos. Que salga la inteligencia artificial no es igual a que dejes de trabajar, de investigar, de corregir, de revisar, de repasar. Es como si creyera Ángel que con un martillo ya va a construir un edificio. Es un martillo. A alguien que nomás no se mocha para nada, ¿va? Pero además de eso, un martillo es una de muchas. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Todo lo que hagamos, tenemos que esforzarnos en la palabra para que todo lo que hagamos, lo hagamos como. Ok, bien, ¿qué más? Con la mejor. Eso es emoción. Eso es emoción. Pero nos han enseñado o aprendimos o lo que sea a tragar las emociones. Y ahora lo ponemos en términos de respeto, ¿no? Porque si te digo, ¿qué onda? ¿Te enojas? Porque no te dejo ser tú. Y eso es un grave problema. Cuando dice, respétame, acéptame como soy. Ayer vi una cantidad de terias en ese lugar. Vi elefantes, jirafas, osos. Vi a alguien que se creía una víbora. ¿Ustedes pueden creerlo? Una tortuga. Solamente mira, lo tienes atrás, Ana, ahí. Solo había atrás, había un ser humano ahí. Impresionante, Miss, porque ahí estaba lo que sucedía en tiempos de Noé. La mezcla, ¿se acuerdan? Ya no se acuerdan. Entonces quedaron sin ángeles. Buscando en algún lugar de esa inmensidad llamada cerebro. Bueno, ellos hicieron un esfuerzo, no sé si ustedes. Tenemos que esforzar para que hagamos las cosas. ¿Cómo van a salir las cosas bien, mejor, mejor, mejor? Por tu actitud, por usar correctamente tus emociones en todo lo que hagas. Porque todo lo que hagas tiene que salir excelente. Entonces, cuando digan, espérame tantito, voy al baño. Tenemos que buscar la historia del uno y del 2, porque fue uno y 2. Entonces tienes que decir, como los gringos, holy, maravillosa. Ups, porque, ¿qué dices? Voy ¿a qué? A hacer. Fíjate qué bonito es esto. Porque acá todos nos escandalizamos, ¿no? Pero nada más un problemita, una infección en las vías urinarias, ya no haces bien. ¡Qué horrible! Es el estreñimiento, ¿o no? Señor, sánenos para que haga, ¿qué? Bien. ¿Cuántos se van a ir de esta iglesia por ese mal mensaje? ¿Ya se ofendieron? Pero que no. Tenemos 15 minutos, menos, 10 minutos. Ya se me fue. El discernimiento, rápidamente, está presente en el texto que usamos en primer libro de Reyes 3:9, donde Salomón
le dice a Dios, dame un corazón entendido. Ahora, ¿para qué? Para juzgar y discernir. Vamos a empezar desde lo más básico, lo bueno y lo malo. De acuerdo a Salomón, ya no voy a pasar mucho tiempo en esto, de acuerdo a Salomón, esto es mejor que el oro, que la plata, que el Bitcoin, que el dinero, que los dólares. Yo te rogaría, te suplicaría que a partir de hoy tú le empieces a pedir sistemáticamente, perseverantemente, obstinadamente discernimiento a Dios, más que cualquier otra cosa que le pidas. ¿Quién me diría que sí a este ruego? Ok, muy bien. Esto es, ahora, ¿por qué es tan importante? Porque el discernimiento es esencial para decidir. ¿Cuándo decides? ¿Cuántas veces al día? El discernimiento no es, Emiliano, que acumules información en tu cabeza. Es aprender, ráyalo, a distinguir lo bueno o lo malo en general. Y tú tienes la mejor fuente de información de lo bueno y de lo malo, que es Dios. Filipenses 1:9 nos enseña que el discernimiento no solamente nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Me gustan las helados con crema, pero hay lugares donde las venden muy ricas y hay otros lugares donde son mejores. Entonces, el discernimiento está ligado a la sensibilidad espiritual y emocional que está entrenada. Y aquí es donde vamos con el problema. Y obviamente con nosotros como cristianos, entrenada para distinguir, para reconocer lo que Dios aprueba, lo que no aprueba. Y dentro de lo que aprueba, que le agrada. Una cosa es probar y otra cosa es agradar. Pero partamos de lo bueno y de lo malo. O sea que en términos generales saben qué es bueno y malo. Pero cuando se la decisión con su acción, ahí patinan como yo en la pista de hielo. No pueden mantenerse en pie. Entonces, el discernimiento, y aquí entramos un poquito más a fondo, el discernimiento no puede darse en un corazón endurecido. Tiene que haber una sensibilidad mínima. ¿Cuál es esa sensibilidad mínima? Disposición. Pero aquí es un problema, porque tú dices sí, aparentemente disponiéndote, pero luego es no. Cuando todas estas cosas, yo le preguntaba a mi esposa en la pasada, le decía, ¿crees que soy guapo o guapísimo? Pero esa es otra cosa, más bien en el mensaje. Le decía, oye, este mensaje, ¿viste en algunas personas si tuvo algún efecto? Yo quería saber su opinión para no hacerme yo video. Dijo, no, yo tampoco. Y yo sé que ustedes alguna vez han escuchado, como él hace rato, con mi estoy dando mensaje y ustedes dicen, qué bueno que el pastor está hablando de esto, para que le caiga a Carmen, porque ya sabes cómo es Carmen. Entonces, ¿se acuerdan de la cadenita? Sí, ese era para Carmen. Estamos hablando de la libertad de las cadenas, ¿no? Y Carmen, ¿por qué? Dijo, ¿dónde quedó? Se le perdió la cadenita. Entonces, uno dice, ¿no? Qué bueno, con esperanza, con alegría, vas. ¿Y qué pasó con esa persona? Nada, nada. O sea, eso, cuando tú dices eso,
Es porque pues, es como si estuvieras en urgencias y dijeras, qué bueno que llegó el doctor con los electroshocks. ¿Y qué pasó? Ni una cosita por ahí. Tiene que haber una mínima sensibilidad de disposición, de honestidad, ujú, que estés dispuesto a no esconderte detrás de respuestas social y religiosamente aceptadas, que voluntariamente te obligue a salir de cosas. eh, ¿Te duele algo? Dios, te ayudo. ¿Por qué? ¿Quién quiere arrepentirse? ¿Quién quiere venir hoy y decir a Dios, Señor, me arrepiento? A ver, ayúdenme. Tengo que atrever a salir de mi escondite, de las respuestas que doy, que son social, familiar y religiosamente aceptadas. Aquí yo corro un riesgo, porque si les pregunto, ¿quién está dispuesto? ¿Qué me van a decir? ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? ¿Lo están viendo? Entonces, si yo digo que siempre estoy bien, aunque no lo estoy, cierro la puerta al diagnóstico que Dios me da por medio de su palabra. Venir aquí con esa actitud es como ir a hacerse el laboratorio, llegar a los baños, y luego te vas que te saquen sangre. Es en serio. Llegas a salud digna. Está más barato. Ya no tiene patrocinio, ¿verdad? Pagas tus estudios de laboratorio. Te dan tu recibo y te vas a tu casa. Ya se te preguntan, ¿qué pasó? ¿Cómo saliste? Bien. Oye, pero ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron los análisis? Y el doctor te los interpretó. ¿Se dan cuenta qué absurdo es eso? Pero eso es lo que pasa con la supresión emocional crónica. Llegas, vienes con el médico de médicos. Es más, mira, hasta te da el diagnóstico. Permíteme usar esta palabra. Te dice lepra. Sales de aquí con tu lepra, te preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, y entonces la persona que está a tu lado, que vive contigo, acaba de ver que tienes lepra. Y dices que estás bien. Pero ¿sabes qué? Espérate, para la persona ya esa es su realidad. Es crónico, que llega a pasar tantísimo tiempo que aunque ya no tenga dedos por la lepra, esa persona realmente cree. O sea, ya ni siquiera es una cuestión de rebeldía, de maldad, de maldad, de maldad, así sin la última vez para que diga, lloro. ¿Qué? Porque la supresión emocional lo que hace es adormecer la sensibilidad interior, tanto emocional, empieza por lo emocional, pero luego empieza a hacer metástasis en el espíritu. Discúlpenme, pero perdónenme, esa es la razón por la que en cuanto llega la palabra, viene la pesadez del cuerpo, la distracción, otros pensamientos, resistencia al diagnóstico. ¿Por qué? Porque tú estás bien. Y si no hay nada en qué trabajar,
¿Qué es lo que uno hace cuando ya no tiene nada? Ya, ya, esa. Y esto Dios me lo acaba de revelar ahora. Yo sé, amor, vamos a tener que terminar. Yo oré a Dios en la mañana. Tenemos que salir. Dije, Señor, tú guíame hasta donde llegué. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Te voy a dejar ya nada más con esto. La persona que pasa demasiado tiempo en esto ya no tiene claridad en general, ni de su dolor, ni de su maldad, ni de su necesidad, y mucho menos de su condición, porque ya aprendió a dar las respuestas correctas, pero no ha aprendido a dar, a hablar, a conducirse con la verdad. Aprendió a sonar bien, pero no a bien. Señor, aquí llegamos, hasta aquí nos has bendecido, te hemos alabado, te hemos adorado, y por ahora llegamos hasta este punto. Tú sabes cómo hacer las cosas porque esta es tu obra. Cada uno de nosotros es obra, cada uno que está aquí es una obra. Y yo te ruego, conforme a tu misericordia, gracia y bondad, que nos saques de esa condición engañosa, maligna, para que podamos ser, así como lo vimos ayer, un pueblo glorioso, vivo, alegre, poderoso, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Le damos la gloria a Dios y continuaremos. Ay, el gallo se me... Necesitamos manos, pies, brazos y la mejor actitud. Tenemos que a la una, salir a la una. Es que, mira, ay,